Bueno, en esta oportunidad trataremos el teorema de Bayes. En esta nueva metodología para desarrollar cualquier tipo de ejercicio que se pueda resolver mediante el teorema de Bayes o teorema de probabilidades anticondicional, el método que veremos a continuación es una manera más sencilla de resolver problemas relacionados con el teorema de Bayes. A continuación, escogeremos un ejercicio para poder demostrar este método. La materia de estadística inferencial la dicta tres profesores, Raúl, Pedro y Juan. Raúl en el semestre pasado dictó tres grupos, Pedro 2 y Juan 2. Raúl aprobó al 80% de estudiantes, Pedro al 75% y Juan al 90%. Un padre vino a reclamar la nota de reprobado de su hijo. Se sabe que llevó la materia el semestre pasado. ¿Cuál es la probabilidad que el docente haya sido Pedro? En primera instancia tenemos que detectar los datos. Bien, aquí tenemos los datos, la tabla de datos y ubicamos. Raúl condujo tres grupos, Pedro condujo dos grupos y Juan condujo cinco grupos, haciendo un total de 10 grupos. Ahora nos toca hallar las probabilidades. Para hallar una probabilidad es igual a el número de grupos que llevó cada docente entre el total de número de grupos, que viene a ser 0.3. De igual manera se halla para el docente Pedro y para el docente Juan. A continuación debemos desarrollar el marco de decisiones. Aquí tenemos el marco de decisiones y vamos a ubicar las probabilidades. La probabilidad de Raúl es igual a 0.3, la probabilidad de Pedro es igual a 0.2, la probabilidad de Juan es igual a 0.5. Vamos a ubicar los aprobados. Raúl aprobó al 80%, que viene a ser el 0.8. Pedro aprobó al 75%, que viene a ser el 0.75. Y Juan aprobó al 90%, que viene a ser el 0.9. Para hallar los reprobados se tiene que aplicar la fórmula igual 1, que es la unidad proporcional, menos los reprobados. De igual manera para Pedro. Una vez ubicado los datos correspondientes a aprobados y reprobados, debemos conocer que el teorema de Bayes, mediante esta forma, se tiene que saber que existe un momento A y un momento B. En Bayes te dice qué es lo que pasó en B y te pide cuál es la probabilidad que A haya sucedido. Entonces, en este aspecto nos enfocamos en los reprobados, dejando de lado los aprobados. Se sabe lo que pasó en B y te pide cuál es la probabilidad que haya pasado en A. Para este aspecto utilizaremos la siguiente fórmula. Como en este aspecto queremos saber la probabilidad que haya sido el docente Pedro que desaprobó al alumno, entonces seleccionamos los datos, que sería el número de reprobados por la probabilidad de Pedro 0,2. Esto sería dividido entre
los reprobados de Raúl por la probabilidad de Raúl más los reprobados de Pedro por la probabilidad de Pedro más los reprobados de Juan por la probabilidad de Juan como resultado nos sale 0.3125, que llevado a porcentaje sería 31.25%. Entonces, existe el 31.25% de probabilidades de que el alumno que reprobó en el semestre pasado haya llevado la materia con el profesor Pedro. Esto es en cuanto a al teorema de Bayes